Noche tras noche, los habitantes del Estado de México vivían atemorizados por una oscura realidad que acechaba en las sombras. En apariencia, eran personas normales durante el día, pero al llegar la noche, se transformaban en seres monstruosos sedientos de caos y terror. Era un fenómeno inexplicable que comenzó a propagarse lentamente por las pequeñas comunidades del estado. Las historias de los testigos eran escalofriantes y compartían un patrón aterrador. Los transformados salían en grupos de 3, moviéndose con agilidad y sigilo por las calles oscuras. Una fría noche de otoño, la familia Ramírez experimentó el horror en carne propia. Vivían en una tranquila calle de un pequeño pueblo. Carmen, la madre, estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó un ruido extraño afuera. Al asomarse por la ventana, vio a 3 figuras oscuras caminando con movimientos inhumanos. Intrigada y aterrada, Carmen llamó a su esposo, Andrés, y a su hijo adolescente, Luis. Juntos, observaron desde la ventana mientras los monstruos se acercaban. Sus ojos brillaban en la oscuridad y sus cuerpos se contorsionaban de maneras grotescas. En un instante, los monstruos notaron la presencia de la familia Ramírez. Se detuvieron, sus miradas fijas en la casa. El terror se apoderó de la familia cuando los seres comenzaron a golpear la puerta con una fuerza sobrenatural. Los gritos y aullidos de los monstruos llenaron la noche, enviando escalofríos por la columna vertebral de la familia. Andrés, decidido a proteger a su familia, agarró un cuchillo de la cocina mientras Luis intentaba contener el pánico. La puerta finalmente cedió ante el asalto de los monstruos, revelando sus rostros deformes e inhumanos. La familia Ramírez se enfrentó a lo desconocido en una lucha desesperada por sus vidas. El sonido de la pelea atrajo la atención de los vecinos, quienes, armados con palos y lámparas, corrieron hacia la casa de los Ramírez. Al ver a la comunidad unida, los monstruos retrocedieron momentáneamente, antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. Desde aquel día, el Estado de México vivió bajo la sombra de estos monstruos nocturnos. Las historias de ataques se multiplicaron y la gente comenzó a temer la llegada de la noche. ¿Qué causaba esta transformación aterradora en personas aparentemente normales? Nadie lo sabía, pero la lucha por sobrevivir en un mundo donde los vecinos podían convertirse en monstruos era la nueva realidad del Estado de México. User. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa después de trabajar hasta tarde, Jorge, un joven residente del Estado de México, se encontró con la terrorífica realidad que atormentaba a su comunidad. Las calles estaban desiertas, sumidas en una oscuridad opresiva que aumentaba su ansiedad. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio, interrumpido ocasionalmente por el susurro del viento. Jorge, siempre escéptico ante las historias de monstruos, intentaba convencerse de que todo era fruto de la imaginación colectiva. Pero esa noche, su escepticismo se desmoronaría. A lo lejos, entre las sombras de un callejón, Jorge distinguió 3 figuras. Al principio, pensó que eran simplemente transeúntes comunes. Sin embargo, a medida que se acercaba, notó algo extraño en su forma de moverse. Los corazones de Jorge comenzaron a latir con fuerza cuando se dio cuenta de que aquellas personas no eran normales, sus movimientos eran erráticos y grotescos. Jorge decidió seguirlos a distancia, sintiendo una extraña fascinación y temor. A medida que avanzaban por las desiertas calles, las sombras parecían devorar su humanidad, revelando criaturas monstruosas en su lugar. No podía creer lo que veían sus ojos, sus vecinos, con quienes compartía saludos y sonrisas durante el día, ahora eran bestias deformes con ojos desalmados. Se escondió detrás de un auto estacionado, observando cómo los monstruos se movían con un propósito desconocido. De repente, los seres se detuvieron frente a una casa, y Jorge reconoció el lugar como la residencia de la familia González, amigos cercanos. Sin pensarlo 2 veces, Jorge se vio envuelto en una lucha interna. Sabía que tenía que hacer algo para ayudar, pero el miedo paralizaba sus acciones. Mientras contemplaba desde su escondite, los monstruos arremetieron contra la puerta de los González con ferocidad.
El grito desgarrador de la señora González resonó en la noche, marcando el comienzo de una pesadilla. Jorge, superando su miedo, se armó de valor y corrió hacia la escena, uniéndose a otros vecinos que, alertados por los gritos, se habían congregado. La batalla entre los residentes y los monstruos se libró en las calles oscuras, donde las luces titilantes de faroles parpadeaban como estrellas distantes. Las bestias, aunque feroces, parecían vulnerables a la luz, retrocediendo ante las linternas y faroles improvisados de la comunidad. La noche dejó cicatrices en el alma de Jorge y de todos aquellos que presenciaron la transformación de sus vecinos en criaturas de la noche. El Estado de México había cambiado para siempre, y la lucha por la supervivencia se convirtió en una realidad implacable. La pregunta que persistía en las mentes de todos era, ¿cómo detener a aquellos que se convertían en monstruos al caer la noche? Con el paso del tiempo, la situación en el Estado de México se volvía cada vez más desesperada. La incertidumbre y el miedo se apoderaban de la población, y las noches eran testigos de enfrentamientos continuos entre los residentes y aquellos que se convertían en monstruos al caer la oscuridad. En un intento desesperado por entender y enfrentar la amenaza, algunos valientes buscaron respuestas en la historia y la mitología local. En viejas leyendas, descubrieron relatos de antiguos rituales oscuros que podrían haber sido la causa de la maldición que había caído sobre la región. Según las historias, estos rituales se llevaban a cabo en las noches de luna llena y podían transformar a personas comunes en monstruos sedientos de sangre. La comunidad, sintiendo que no tenían más opciones, se unió para buscar una solución. Juntos, investigaron los lugares señalados en las leyendas y descubrieron antiguos artefactos misteriosos que parecían estar relacionados con los rituales. Entre ellos, encontraron un pergamino antiguo que contenía un conjuro capaz de romper la maldición. Determinados a poner fin al terror, organizaron una expedición nocturna hacia el epicentro de la oscuridad, un lugar donde las sombras parecían más densas que en cualquier otro. La misión estaba llena de peligros, ya que debían enfrentarse a aquellos que una vez fueron sus amigos y vecinos. Con linternas en mano y corazones llenos de determinación, el grupo avanzó hacia el centro del mal. El sonido de pasos frenéticos y gruñidos deformes llenaba el aire. De repente, los monstruos emergieron de la oscuridad, sus ojos brillando con malicia. La batalla fue feroz, pero los residentes se aferraron a la esperanza de poner fin a la pesadilla. Al llegar al lugar indicado en el pergamino, el líder del grupo, María, comenzó a recitar el antiguo conjuro. Una luz intensa iluminó el área, disipando las sombras y revelando las formas humanas de aquellos que se habían transformado. A medida que el conjuro avanzaba, los monstruos gritaron en agonía, recuperando momentáneamente su humanidad antes de desvanecerse en la nada. La mañana siguiente, el sol salió sobre un Estado de México transformado. La maldición había sido rota, y la paz regresó a las calles. Aunque cicatrices emocionales permanecieron en la memoria de la comunidad, aprendieron que la unidad y la valentía podían vencer incluso a los horrores más oscuros. La historia de los monstruos nocturnos se convirtió en una advertencia, recordando a todos que, en la oscuridad, la verdadera naturaleza de las personas puede cambiar. El Estado de México se esforzó por reconstruirse, sabiendo que la fuerza de la comunidad y la luz de la verdad eran las mejores defensas contra las sombras que acechan en la noche.